edición más de Causa Justa. En estos días se está acelerando, por así decirlo, el debate con relación a la capacidad de actuar de oficio por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hay toda una línea que defiende esa capacidad de este órgano constitucional de iniciar procesos administrativos en base a sus prerrogativas constitucionales contra magistrados de la Nación a partir de publicaciones periodísticas, más que tanto de denuncias, a partir de indicios, a partir de situaciones que no hacen en sí a un proceso formalmente iniciado. Y por el otro lado, hay toda una línea especialmente originada dentro de algunos gremialistas del sector, de que esa potestad autoadjudicada por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados, por así decirlo, es por un lado inconstitucional y por el otro lado hace como subvertir el orden y la independencia de los magistrados, porque cada magistrado está pendiente a algún tipo de presión política especialmente originada o desarrollada a partir del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, ¿qué es conveniente? ¿Esa capacidad de oficio o la necesidad de que todo expediente administrativo contra un magistrado se origine en una denuncia concreta? ¿El jurado de enjuiciamiento de magistrados puede seguir siendo juez y parte? ¿Los magistrados que están expuestos al alcance de la ley orgánica del jurado de enjuiciamiento de magistrados realmente tienen procesos justos? ¿Realmente son independientes o están sometidos a un esquema en donde el control de lo que hacen o dejan de hacer está directamente vinculado al interés político que suscite el caso en donde estén interviniendo? Esas son preguntas que deben ser respondidas teniendo como eje el interés superior de tener una administración totalmente independiente, en donde ya no tenga el magistrado miedo al telefonazo, sino temor de no cumplir con lo que le manda la ley. Entonces es muy importante que este debate sea tomado en serio y sea abarcativo a otras partes de la sociedad, no solamente que se quede acotado a lo que hace a la familia judicial, al ámbito político también. No, esto es algo que debe tomar la sociedad porque afecta a la sociedad, porque tener una independencia que no sea, tener una justicia que no sea absolutamente independiente, lo que hace es afectar el derecho del ciudadano de tener garantías, o como investigado o como propiciante de una denuncia. Y aquí en Causa Justa desde hace más de 13 años sostenemos que una justicia sin independencia es una justicia que no sirve. Pero ese debate recién empieza. Vamos a ver qué pasa con el mismo. Hoy lo tocamos aquí en Causa Justa. A la vuelta del corte tocamos un tema que es acuciante también. La situación del fuero de la niñez y de la adolescencia. Realmente, ¿qué prima en esa parte de la administración de justicia? ¿El interés superior del niño o el interés de los adultos? Vamos a debatir ese tema con dos especialistas que saben y mucho del ámbito. A la vuelta del corte. Hoy nos visitan, por un lado, a la doctora Mercedes Brites de Busó, quien es reconocida ex magistrada, ex ministra y también una especialista en el ámbito de la niñez y la adolescencia, y alguien caracterizada por no tener pelo en la lengua, lo que aquí en Causa Justa nos encanta. Y por el otro lado también un reconocido especialista en el ámbito de la niñez y la adolescencia, académico, también propiciador de muchas publicaciones, el doctor Alejandro Riera. A ambos el agradecimiento por acompañarnos y por estar con nosotros. Bienvenidos. Muy amable, muchas gracias. Quiero comenzar, doctor Riera, por la dama, si me permitís. La sensación que tengo es la siguiente, que en el ámbito de la niñez y la adolescencia, con, digamos, honrosas excepciones, se ha establecido una mala forma del procedimental o de abordar los casos.
en donde el interés superior del niño está apartadito y en donde lo que prima es, por un lado, el interés de los individuos en pugna progenitores de ese menor, y por el otro lado también donde está lo que está por todo, encima incluso del derecho de la niñez del niño, el proceso en sí. Tengo una frase para eso, doctora. En nuestros tribunales reina el derecho, pero la justicia ha saltado por la ventana del 9º piso del Palacio de Justicia. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda tu teleaudiencia. Y yo quiero decir que el Poder Judicial en este momento deja mucho que desear. Los magistrados en este momento en la jurisdicción de la niñez no están por vocación. Estábamos hablando con Ale, porque le conozco de hace muchísimo tiempo, y estábamos hablando que se tiene que tener vocación de servicio en esta jurisdicción. Para ejercer la magistratura en la jurisdicción de la niñez, no solamente es saber y conocer, sino que hay que tener empatía. Y como decía mi profesor en el doctorado, el doctor Monero Rufinelli, hay que peinar canas. Porque te viene la abuela, te vienen los tíos. El niño nace en una familia. No es solamente papá y mamá. Es toda la familia, todo el entorno que le rodea, que ese niño se va formando. Es una persona que se va formando y necesita de la familia ampliada. En consecuencia, un juez, una juez joven que no peina cana, ¿qué experiencia de vida pueda tener? ¿Qué empatía puede tener con ese niño que está en una etapa de formación y que necesita de que se entienda sus sentimientos? Cuando yo tenía audiencia, llamaba siempre a la psicóloga forense, que el Poder Judicial tiene, no sé si hasta ahora, tiene muy buenas psicólogas forenses. Y tomaba la audiencia a los niños con psicóloga forense y a los padres. Porque ahí papá y mamá están disputando el sentimiento del niño y eso no debe ser así. Cuando es, por ejemplo, el régimen de convivencia que antes llamábamos tenencia. Hago la aclaración porque hay gente que todavía tiene ese concepto, ¿verdad? Y también yo veo que el consejo de la magistratura, que yo le llamo la sala de parto, deja mucho que desear. Es una verdadera vergüenza. Ahora, doctor Riera, evaluando, digamos, la posición hasta política en el discurso de la doctora, ¿verdad?, que se basa en una larguísima experiencia, desde el punto de vista, digamos, institucional o estadístico, podemos hablar de deficiencias en este fuero, que se entienda bien, esto no es particularizado, sino esta preocupación revela años de ver casos y casos en donde el interés del niño, insisto con esto, es el que menos interesa. Las estadísticas que sostienen al respecto, doctor, los números. Bueno, don Héctor, en verdad es más complicado, porque para empezar luego estamos en un área que es extremadamente sensible. Acá por lo general no estamos hablando de juicios de dinero, estamos hablando de juicios de emociones. Entonces todo pesa. Pesa la actitud que tengan los abogados, pesa la capacidad o el perfil que tengan los jueces, pesa la especialización o no que tengan los funcionarios,
pesa la actitud o no que tenga la defensoría. O sea, todo influye en cuánto trabajo va a haber, de qué manera se va a hacer. Hay excelentes jueces, hay pésimos jueces. Claro. Hay excelentes abogados, hay pésimos abogados. Ahora, si vamos a hablar específicamente de alimentos, saliendo un poco de esa parte de esa introducción más bien políticamente correcta, si vamos a hablar de los alimentos en sí, la cantidad de juicio de alimentos, de todo lo que sea alimentos, ayuda prenatal, aumento, disminución, asistencia alimentaria de por sí, todo lo que sea alimentos, llega fácilmente entre el 33 y el 46% de expedientes de todo lo que hay en el país. O sea, prácticamente el 50% de los juicios del Fuero de la Niñez tienen relación con los alimentos. Es una sobrecarga brutal. Si un magistrado tiene 3.000 expedientes, 1.000 y algo de esos expedientes son de alimentos, si no es que son más directamente. O sea, prácticamente podría dedicarse solamente un juzgado aparte, solamente a dedicarse a eso. Entonces, cierto, hay una sobrecarga brutal y en esa parte los abogados de pasillo de repente queremos tener algo de entendimiento hacia el retardo que tiene el juzgado, pero también tenemos que sopesar que estamos hablando de vidas humanas, de niños, y que el derecho de los niños no es un derecho que pueda estar esperando. O sea, el tiempo de los niños no es el mismo tiempo de los adultos, no es el mismo tiempo de los procesos. Es que se ha vuelto una discusión económica. Permitime hacer un ejemplo, no solo hacer esto. Los tribunales hablan y uno como periodista de tantos años tiene acceso a muchas cosas, desde los tribunales, de muchas formas. Y uno tiene esa capacidad. Te doy un ejemplo. Osmar Norberto Vera Cresta. Osmar Norberto Vera Cresta. Digo lo siguiente, repitiendo este nombre, Osmar Norberto Vera Cresta. Yo tengo la sensación que los tribunales castigan al buen progenitor o a la buena progenitora y premian al buen progenitor y a la buena progenitora. Este señor, Osmar Norberto Vera Cresta, que tiene otros expedientes judiciales con respecto a otros temas en la niñez también, que tienen que ver con manutención, alimentación, régimen de relacionamiento incluido, durante 4 años logró postergar durante 4 años o a lo largo de 4 años una sentencia para que él cumpla con su deber alimentario a favor de un menor niño. Pero también Osmar Norberto Vera Cresta es uno de los tantos casos que pululan en tribunales en donde un individuo logra que un estudio de ADN sea pospuesto 1, 2, 3, 4 veces o que se anulen estudios de ADN. Cuando sabemos bien que si el individuo denunciado se niega, o el hombre se niega a la prueba de ADN, da por afirmada la paternidad. Claro. Pero está bien, tal vez Osmar Norberto Vera Cresta no quiera ser papá. Está bien, hay hombres que no quieren ser papás, hay mujeres que no quieren ser madres, perfecto, pero en el medio está el niño, la niña. ¿Quién protege de individuos como Osmar Norberto Vera Cresta que manejan la estructura jurídica a su favor y retardan la aplicación de una justa sentencia a favor de un hijo que no pidió venir al mundo, pero que es su hijo? Y este es un caso típico, el retardo de justicia. Es un caso típico. Bueno, yo te quiero decir, perdón, no sé si No, vos por favor, estás- doctora, por favor. Bueno, justamente es que estábamos hablando antes de comenzar con Ale, que tenemos tanta experiencia tribunalicia. El retardo de justicia tiene que ser sancionado. El Código Procesal Civil establece en el artículo 162, habíamos visto, ¿verdad? 162. 162 establece el plazo que debe cumplir un juez para proveer una
una providencia de mero trámite, que son 3 días. Esa providencia de mero trámite, que son 3 días, no cumple. A veces se alarga. Y la Constitución Nacional establece en el artículo 147, que quiero leer para explayarme un poco más. 147. El Poder Judicial es custodia de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. Entonces, yo esto le dije en público en San Lorenzo al ministro de la Corte Suprema de Justicia, frente a todos los magistrados. Pedí el uso, inauguraba no sé qué historia y terminó y pedí el uso de la palabra, me subí ahí arriba y le dije, señor presidente, es una vergüenza, le dije, el retardo que hay. ¿Dónde está el artículo 147 de la Constitución Nacional en donde los magistrados cumplen y deben hacer cumplir la ley y no cumplen en la jurisdicción de la niñez? Los plazos son cortos. Las sentencias deben dictar a los 6 días. ¿Para qué juran ante Dios y la patria que van a cumplir sus funciones? Eso es un juramento muy serio. Y este caso que yo mencioné de Omar Norberto Vera Cresta, estamos hablando de un retardo de justicia, estamos hablando yo, que a lo largo de Héctor, 4 años. ¿Y sabes cómo queda la Puedo sensación? hablar Sí. porque no tuve jamás un solo urgimiento. Porque amaba mi función. Y monitoreaba todos los expedientes con una regla, iban entrando y iba preguntando a mi actuaria, tráeme el expediente acá, antes de los 3 días, a firmar. Y ese retardo de justicia, disculpe doctora, ese retardo de justicia se da, imagínate este caso de este señor, obviamente tiene todo el derecho de réplica, si quiere venir acá, yo no tengo problemas, Omar Norberto Vera Cresta, que mucha gente tiene muy buen nombre público, pero cuando tiene que ver con el cumplimiento de sus obligaciones, porque por más que uno no quiera ser papá y por más que uno no quiera ser mamá, si uno pero lo hubiera pensado antes del acto sexual. Tenés obligaciones legales para con ese pobre ser humano que no pidió venir al mundo. Que no pidió venir al mundo, Don doctor. Héctor, mira, un tema justamente que Sí. habíamos hablado por teléfono, voy a aprovechar tu pregunta para tocar, si bien creo que era algo que ibas a tocar más adelante. Sí, doctor. Justamente esa parte de la efectividad o el cumplimiento de la sentencia. Porque indistintamente, o sea, si la sentencia sale en un mes, porque todo el expediente se hace volando, pero no se vuelve efectiva la sentencia, tampoco sirve de nada. Tener un papel de un honorario que dice que yo gané 30.000 millones de guaraníes, pero no tengo a quién ejecutarle ese monto, a mí yo tengo un papel que no dice nada. Entonces, una sentencia que dice a una persona, tenés que pagar 500.000 guaraníes o tenés que pagar 6 millones de guaraníes por mes, pero no tengo cómo constreñir el cumplimiento, cómo efectivizar, entonces tampoco sirve de nada. Y un tema que siempre se estuvo tratando mucho es cómo ejecutar, cómo efectivizar. Hay un caso de una nena que tenía cáncer, hoy con remisión. El caso se denunció en incumplimiento del deber legal alimentario en el año 2015. El padre ya fue condenado en juicio oral, se confirmó la condena. Se confirmó la condena en la primera sala. Hoy es el día, eso fue todo en el 2019 ya. Hoy es el día que el tipo todavía no pisó la cárcel y sigue sin cumplir con los alimentos. Imagínate. Y está condenado. Entonces esa parte de la efectividad, para cerrar, hay que empezar a ser más hay que buscar otras formas, hay que buscar más efectividad. Una cosa que en una clase tuve, que me encantó, la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci contaba en una clase, una de las primeras causas donde una persona que no era taxista, o sea, no vivía de manejar, sencillamente le dijeron, bueno, vos tenés para tu combustible, tenés para salir a pasear en tu auto, tenés para esto, tenés para tus repuestos, te casamos o te retenemos el registro de conducir mientras que no pagues los alimentos. ¿Y cómo vas a otro padre y que tome un taxi para irse al trabajo? A otro padre le dijeron, ¿a vos te gusta viajar? Tenés para viajar, tenés para irte a la playa, ¿no? Ok, prohibición de salida del país,
mientras que no pague los alimentos. O sea, se buscaron otras formas. Y nuestra ley, nosotros tenemos en el Código Procesal Civil algo fantástico, que se usa poco. Un artículo que dice, te voy a ver el número del artículo ahora, Ya pero para que ir dice, cerrando, doctor. el juez tiene la potestad de buscar los medios de volver efectiva su sentencia. Totalmente de acuerdo. Y Entonces, no solamente es la ejecución, es buscar A ver. la efectividad. este libro tiene muchos ejemplos, estudios sobre la asistencia alimentaria, tiene muchos casos, gracias doctor por este regalo, lo vamos a leer, pasar a la biblioteca de Causa Justa, pero el caso de este señor Osmar Norberto Vera Cresta es un caso típico de retardo de justicia que se siente más porque el individuo que sufre ese retardo de justicia, y con esto me despido, es un niño que debe ser protegido y cuyo interés es superior. Pero eso se ha olvidado, de ese axioma, se han olvidado en los tribunales de nuestro país. 30 segundos cada uno. ¿Qué opinan al respecto, por favor? Pero para eso también están los abuelos, están los tíos, que tienen que responder cuando el papá no Sí, responde. Y hay perfecto. un detalle importantísimo que tenemos que cambiar ese chip que yo les digo a la mamá. No me ayuda. No, es una obligación, no es una ayuda. Gracias, doctora. Doctor, finalmente. Más o menos yo por el mismo lado. Tenemos el problema de que en los juicios vemos que a la mamá no se le dice nada, o sea, se espera que cubra todo. Y del padre, o sea, del demandado obligado que no asiste, no, pobrecito hay que investigar cuánto tiene, cuánto puede, hasta ahí nomás. Y sin embargo, si el niño necesita, se espera automáticamente que la mamá es la que pueda. Perfecto. Doctores, muchísimas gracias a ambos. Obviamente los voy a volver a tener todo el año a ustedes por la forma tan fuerte que tiene de decir las cosas, no se guardan nada, porque tenemos que construir. Esto no es nada personal contra nadie, ni siquiera contra el individuo que hemos mencionado, pero lo tomé como ejemplo de muchísimos que hay y vamos a contar. Queremos que mejoren los servicios de tribunales. El interés superior del niño no es una frase muerta, no es una frase de forma, es una obligación de todos, ¿ok? Nos vemos, nos vemos en el siguiente bloque, perdón, nos vemos en el siguiente bloque. Muchísimas gracias a ambos, ¿sí? Gracias a vos. Bienvenidos a un segundo bloque de Causa Justa. Este tema del anteojo y el tapaboca, hay algunos tapabocas que no se llevan bien con el anteojo, entonces me permiten que me lo quite, ¿verdad? Que no suelo hacer el programa sin anteojo, pero bueno. Nos acompañan, por un lado, el doctor Augusto Salas, vicepresidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, candidato ahora también a la titularidad de la Asociación de Fiscales del Paraguay, el querido doctor Salas, y también el querido doctor Rodrigo Estigarribia, agente fiscal del ámbito de delitos económicos. Su cara es muy visible con respecto a todos los problemas de índole investigativa económica, ¿verdad? Pero hoy viene no como fiscal, pero desde el punto de vista gremial más que nada. ¿Por qué? Porque hay un debate que se ha iniciado y que debemos profundizar, pero que la sociedad toda debe estar atenta, que es el debate sobre de la conveniencia o no de que continúe la capacidad del jurado de enjuiciamiento de magistrados de iniciar procesos de oficio contra los magistrados de nuestro país. ¿Qué significa de oficio? Sin que medie una denuncia previa. También hay un debate en torno a si el jurado puede ser juez y parte en los procesos contra magistrados, y también si realmente los magistrados, ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, cuando son llevados o cuando soportan procesos, tienen o no la garantía de un proceso justo. Bueno, doctor Augusto Sala, doctor Rodrigo Estigarribia, gracias por acompañarnos. Creo que un justo resumen de lo que se está debatiendo. ¿Cuál es la postura de ustedes como gremialistas, doctor? Buenas noches, Héctor, a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos complacidos por estar en tu programa que tiene tanta audiencia. Y efectivamente, es una preocupación constante. Venimos trabajando desde la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Fiscales. El procedimiento que se realiza a los colegas fiscales y jueces en el jurado de enjuiciamiento. Es una preocupación porque el enjuiciamiento oficioso muchas veces trae consigo varios condimentos que hacen que la independencia misma del funcionario
sea socavada, porque el jurado es un órgano político y es un órgano jurisdiccional también, porque la consecuencia de las decisiones del jurado generalmente afecta cuando es una destitución, una remoción o un apercibimiento, afecta al sistema de justicia en sí. Y el procedimiento oficioso es lo más grave que nosotros tenemos como un constante peligro en el ejercicio de nuestra función. Y hablo de la independencia ahí porque si recibimos una notificación o un pedido de informe del jurado, del presidente del jurado, que por sí pide informe, ya es una alerta de que estamos a puerta de ser procesados, enjuiciados. Afecta mucho eso, entonces es un trabajo constante que venimos realizando y es muy plausible el debate que se está instalando en cuanto al reglamento que el mismo jurado hoy día está trabajando, que trata que el jurado en uno de los puntos tenga que actuar como órgano colegiado en la decisión del inicio de un proceso de enjuiciamiento. Anteriormente, el presidente actualmente, asumía esa responsabilidad o esa atribución de iniciar la investigación oficiosa. Hoy día, según el reglamento, entendemos que el cuerpo colegiado debe tomar esa decisión, lo cual para nosotros es un avance importante dentro de este engranaje de investigación de las actividades de investigación que ejercen tanto fiscales y la actividad jurisdiccional que ejercen los jueces. Entonces, nosotros, como bien lo decía, es un debate importante que se debe involucrar a toda la ciudadanía inclusive, porque si hay un peligro de la independencia de la justicia, nos afecta a todos como ciudadanos. Doctor Estigarribia. Sí, buenas noches, Héctor, buenas noches a toda la audiencia también. Como dice el doctor, este debate es importante, pero sin embargo, Héctor y a toda la audiencia, ya tenemos una experiencia de varios años en cuanto a la oficiosidad. Durante más de una década, el presidente del jurado era el que iniciaba de oficio las investigaciones en contra de los magistrados. ¿Y cuál es la experiencia? ¿Positiva o negativa? Obviamente la respuesta es negativa, puesto que el jurado se utilizó como un mecanismo de presionar a los agentes fiscales en ciertas causas. La discusión aquí en sí no es la oficiosidad en el sentido general, sino quién y cómo se inicia esa investigación. Ya tenemos experiencia de la potestad absoluta del presidente, que tampoco está en la ley, de iniciar las investigaciones de oficio. Más de una década de experiencia en este sentido, y es negativa por los juicios que tuvimos hace pocas semanas, ¿verdad? Que fue un presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y la cuestión del enjuiciamiento de un agente fiscal o un juez tiene mucho que ver con la independencia. Y la independencia es fundamental para que funcione el sistema de justicia, puesto que en la independencia tenemos por un lado la estabilidad, que te da tranquilidad en llevar adelante el trabajo, y por otro lado tenés el derecho a ser sometido a un proceso con todas las garantías constitucionales. Por ejemplo, actualmente no se respeta el derecho a ser oído, se te impone una sanción, una medida cautelar o una suspensión sin el derecho a ser oído, y también no tenés el derecho, como dijiste al inicio del programa, de ser juzgado por personas imparciales, puesto que es un órgano político, 4 de los 8 integrantes son políticos, diputados y senadores, y estos mismos políticos, este mismo jurado es el que inicia y es juez y parte al mismo momento. Lo que se debe buscar es una forma de transparentar, como se está haciendo actualmente, el mecanismo del inicio de oficio de las causas que son graves, no cualquier publicación o cualquier hecho, puesto que como se está diciendo, y en este debate tiene que estar la ciudadanía, si es que yo como fiscal recibo una notificación del jurado, yo ya tengo que parar la oreja porque probablemente alguien del entorno político esté detrás de una causa eventualmente. Es por eso que la discusión en sí no es la oficiosidad, sino cómo se inicia la investigación y en qué casos y contra qué agentes fiscales y en qué investigaciones. Y es por eso que la ciudadanía debe de velar por esta garantía. Y como siempre digo, en Latinoamérica somos el único país donde los agentes fiscales y jueces no tienen una estabilidad, sino que tienen que ser reelegidos cada 5 años, y además
tiene la soga al cuello lo que sería el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Si no hay estabilidad, no hay independencia. Mira lo que lo dice un agente fiscal que está en una unidad absolutamente sensible, respetando obviamente la unidad de delitos ambientales que es dirigida por el doctor Augusto Sala, obviamente, pero en lo que hace a la atención mediática también hay cierto ojo hacia esta unidad. Y mira lo que dice el doctor Rodrigo Estigarribia. Quiero que atiendan bien lo que dice un joven fiscal que está ahí. O sea, el tema político es muy fuerte. No es para tomar en sorna el famoso telefonazo. Yo insisto en esto. Yo quiero que el magistrado le tenga miedo a no cumplir con lo que la ley le obliga y a lo que él ha jurado. Y que al resto no le tenga miedo a ninguna llamada, ni siquiera del fiscal o de la fiscal general del Estado, de nadie. Solamente a no cumplir con la ley. Así mismo, Héctor, nosotros tenemos como premisa dentro del equipo de trabajo, tanto en la Asociación de Magistrados como en la Asociación de Agentes Fiscales, de trabajar de luchar por la independencia. No quiero decir lograr la independencia porque es un trabajo que tenemos que hacer todos, ustedes como medio de prensa, nosotros como operadores de justicia y la ciudadanía, todos tenemos que involucrarnos en el trabajo de la independencia real de la justicia. Mientras tengamos en el jurado políticos y mientras tengamos en el Consejo de la Magistratura políticos, va a ser difícil de tener una justicia realmente independiente. Y esto hablo de inclusive una modificación constitucional, porque la misma Constitución establece que estos órganos deben ser integrados por parlamentarios, y los parlamentarios de por sí son políticos por excelencia. Entonces, si no logramos aquella modificación que venimos pregonando desde hace años de las asociaciones, va a ser difícil de lograr la absoluta independencia de justicia, pero tenemos que trabajar entre todos en lograr ese avance, en mejorar el sistema de justicia, el servicio de justicia en sí, a fin de que la ciudadanía tenga confianza en sus operadores de justicia y el operador de justicia se sienta seguro en su trabajo. Como bien lo dice Rodrigo, el único país de Latinoamérica que cada 5 años tenemos que estar operando, entre comillas, a fin de que seamos confirmados en nuestros cargos. Después de tener las 2 confirmaciones, recién la Corte nos declara inamovibles. Pero mientras tanto, llevando 15 años en funciones, uno debe estar operando constantemente en mantener esa confianza de los superiores para que uno siga siendo fiscal o juez. Entonces, esas situaciones deben cambiar y de a poco tenemos que ir trabajando entre todos. Por eso que nosotros, tanto en la Asociación de Fiscales como de Magistrados, estamos propugnando de trabajar en forma unida ambas asociaciones y los integrantes de las asociaciones trabajar en forma conjunta a fin de lograr ese resultado que va a llevar mucho tiempo. Sin olvidar la ASO de jueces también, ¿eh? ASO de jueces también, yo la sé. ASO de defensores públicos. Todos tenemos que trabajar en conjunto a fin de llevar adelante este trabajo que no va a ser y que no es fácil porque tenemos experiencia en eso, pero tenemos que hacer e iniciar y no, como bien lo decís, la influencia política del telefonazo sea el derrotero de una causa. ¿Es seguro estar en el cargo? ¿Uno tiene seguridad en el cargo, Rodrigo? Y es difícil, puesto que no todos los magistrados tienen el mismo carácter. O sea, que hay algunos que son, por decirle, más influenciables por el cargo en sí. Pero como decís, esta independencia se da en un trabajo conjunto, Héctor. El año pasado, durante todo el año, estuvimos trabajando por esta ley, todos los gremios, defensores, fiscales, en la Comisión de Legislación, y ahí no hay un solo doctrinario o jurista dentro del país que esté a favor de la investigación de oficio de una sola persona. Como era anteriormente, era el presidente el que decidía si iniciaba o no. Esto es un órgano colegiado, el jurado de enjuiciamientos, no es el presidente. Y justamente todo el trabajo sobre la cuestión del inicio de oficio no versa, como te dije, sobre el caso en sí, sino cómo se inicia. Y dejar en manos de una sola persona es peligroso y eso es lo que hace más difícil como agentes fiscales llevar de buena manera el trabajo. Por mi parte, Héctor, yo tengo total garantía porque yo estoy tranquilo en el trabajo que hago, ¿verdad? Pero yo representando a través de las ASO fiscales en el Congreso Nacional en la discusión de esta modificación, siempre abogué porque el inicio de las investigaciones sean por causas graves y justificadas y no estar pendientes constantemente de que te puedan sacar del caso por una cuestión política eventualmente.
Por último, entonces, el tema pasa por una modificación de la ley o pasa por algo mucho más complicado, cuál es comenzar a combatir a favor de la real institucionalización del Paraguay, que hoy día tiene una grave crisis institucional. ¿Cuál es lo primordial? ¿Cuál es realmente el Por trabajo? ambos andariveles tenemos que trabajar. Tanto las personas como los operadores mismos deben sentirse seguros en sus trabajos, pero para lograr esa seguridad en el trabajo tiene que haber unas modificaciones legales y una institucionalización de la independencia. Tenemos que mentalizar que la independencia de los operadores de justicia es la base para una democracia real. Si no hay una independencia judicial, no puede haber una democracia. Y eso tenemos comprobado y tenemos experiencia de otras naciones que una justicia fuerte, una justicia independiente hace que el país tenga una democracia real. Entonces necesitamos modificaciones constitucionales, inclusive legales y también de hombres, a fin de que esos hombres sean realmente institucionalistas. Doctor Estigarribia. Sí, como dice el doctor, lo primordial acá es que las mejores personas sean las que ocupen el cargo del jurado de enjuiciamiento. O sea, que lo que te juzgan tienen que ser las mejores personas. También tiene que haber una revisión constitucional de cómo está conformado el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero actualmente, que es lo bueno, después de más de una década, es que se entró en la discusión y por suerte, tanto los medios de prensa como la ciudadanía se está interesando en la independencia del Poder Judicial. Y solamente a través de la transparencia y que todos sepan y todos ingresen dentro del debate, puesto que si no hay justicia, no solamente afecta a los encausados, sino que afecta a la ciudadanía toda. Y especialmente en los casos de corrupción, en los que me toca comunidad especializada, los casos de corrupción afecta a todos los ciudadanos, afecta a todo el Paraguay. Y si no hay independencia por parte de fiscales y jueces, no habrá justicia y eso es en detrimento de todos nosotros los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Gracias Augusto Salas, gracias Rodrigo Estigarribia. Finalmente, 2 segundos, la elección en la ASO de Fiscales, ¿cuándo es? Segunda quincena de marzo va a ser, y la elección en la Asociación de Magistrados la primera quincena de abril. Perfecto. Gracias a ambos. Muchas gracias, ambos. Héctor. Bueno, a la vuelta del corte, este tema vamos a seguir debatiendo, obviamente, al igual que el tema anterior. A la vuelta del corte vamos a hablar de algo puntual. Tenemos nuevo ministro del Interior, Arnaldo Yucio, perdón. ¿Qué va a hacer Arnaldo Yucio contra uno de los males más fuertes que tiene hoy día la seguridad pública? ¿Cuál es? La corrupción policial. Vamos a hablar del estado de la policía y la corrupción policial. A la vuelta del corte. Bueno, continuamos con Causa Justa ya en el último bloque. Vamos a hablar con relación a el nuevo ministro del Interior, Arnaldo Yucio, que ni bien asume, estallaron días antes de que él se anuncie su designación y posterior a su juramento o a su formalización en el cargo, estallaron casos de corrupción en las filas policiales. Uno muy fuerte que tiene que ver con el secuestro de 2 jóvenes turistas brasileños. Para hablar un poquito de ese principal desafío que va a tener, por un lado Arnaldo Yucio, pero por otro lado la ciudadanía toda y el Estado paraguayo, ¿cuál es la corrupción policial? Invitamos para dialogar al comisario en situación de retiro, es la expresión correcta, disculpe, y actual concejal en la ciudad de Villa Lisa, el licenciado Víctor González Cogliolo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. No sé si te digo comisario, te digo concejal, no sé. Como mejor te quede. Me avisan cuando está el otro contacto, por favor. A ver, ya está también José Amarilla. José Amarilla, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Está? Buenas noches, ¿cómo estás? Claro, un saludo claro. al comisario Cogliolo por José Amarilla, esta vía virtual. José Amarilla, que de manera virtual está presente, pero él cuántas veces en estos largos 13 años nos acompañó hablando de lo que es su rama de especialización, cuál es seguridad, el experto en seguridad.
Bueno, José, comienzo con el comisario González Cogliolo con respecto a esto. ¿Cuál es, digamos, la dimensión correcta hoy para analizar la corrupción policial, comisario? Ya. Antes que nada, quiero saludar a mi amigo el licenciado Amarilla, un profesional de la seguridad y de la inteligencia, con quien mantengo una amistad y solemos encarar estos temas. Bueno, antes que nada, para que yo pueda explayarme sobre la corrupción policial, quiero comenzar haciéndote una pregunta, doctor. ¿Cuál es el parámetro de medición sobre la corrupción? Cierto. Y no existe. Pero lo que se ve es lo que se analiza, los hechos que son denunciados. Sí. En una semana, los hechos mediáticos, en una semana tuviste toda una comisaría vaciada porque varios de sus agentes estuvieron involucrados directamente y el jefe también al parecer como cómplice en un secuestro. Después tenés que es capturado un policía que estuvo involucrado en el ajusticiamiento, asesinato, mejor dicho, de un policía antinarcóticos que a su vez estaba a bordo de un vehículo que era un vehículo ilegal robado en el extranjero y que él tenía en su poder. Ahí tenés dos ejemplos. Ya. Esa es la medida. Yo querría que se cuantifique la corrupción. Interesante. Por ejemplo, yo considero, de acuerdo a las escalas, ¿verdad? A menor escala, a mayor escala. Podría ser otro parámetro la ganancia que genera un hecho de corrupción, cuantificable en montos, ¿verdad? Querría dejar en claro eso porque para mí sucede una situación muy llamativa. La corrupción policial es innegable, pero yo apuesto y considero de que nuestra sociedad está en una descomposición. Hasta el punto en que ya pareciera ser que le perdemos el interés a los hechos de corrupción. Una semana ocurre un hecho de corrupción, la siguiente semana otro hecho, ya nos olvidamos del primer caso y así vamos desayunando, no cada semana en hechos de corrupción. Pero para mí es muy llamativo que la corrupción policial sigue latente en la opinión pública y se le observa con gran preocupación. Me parece perfecto que la sociedad se preocupe por la corrupción policial, pero también quiero que seamos justos y que a cada corrupción se le dé la investigación y la sanción correspondiente. Pero que no se generalice. Que no se generalice y que no motive al desinterés de la ciudadanía por los casos que ocurrieron. Porque Perfecto. yo tengo que apuntar algo, ¿verdad? Cuando hablamos de la corrupción de Torín, estamos hablando de 50.000 reales, ¿verdad? 50.000 reales. Sí, reales. Bueno. Y los otros casos de corrupción que habíamos tenido, el mínimo tenía 7 millones de dólares y se fue subiendo, subiendo y subiendo, ¿no? Entonces para mí es muy grave cuando cuantificado habla de esos montos. Ahora, ¿qué pasa en la institución policial? ¿Me permitís un segundo? Así le doy también participación y vamos mechando, vamos Correcto. pimponeando. José Amarilla, ¿qué indicazos que se tenés con respecto a lo que dice el comisario González Cogliolo? Bueno, estoy de acuerdo con gran parte de lo que expuso el comisario. Con esta salvedad, a mí me parece que en mi experiencia, por lo menos lo que pude observar del comportamiento policial en general, es que su comportamiento promedio depende mucho del ejemplo de los jefes. Y cuando digo jefes me refiero a las jerarquías policiales, por un lado, y a las jerarquías políticas, por el otro. Es decir, hay un viejo dicho que dice, el pez se pudre por la cabeza. En la medida en que los que dirigen al cuerpo policial
que dicho sea de paso, es la fuerza pública más importante y más numerosa del país. En la medida en que estas cúpulas pierden el control sobre y pierden digamos que la capacidad de dar el ejemplo sobre la fuerza policial, entonces se producen fenómenos que en muchos casos son relacionados con elementos díscolos, en algunos de los ejemplos que estuviste citando, y en otras situaciones son ejemplos, o sea, son hechos de corrupción de carácter sistémico. Es decir, hay cuestiones que son, por un lado, excepciones, que yo creo que en mayoría de los casos se trata de eso. Imagínate que dentro de un cuerpo armado que tiene 26.000 componentes, si la corrupción fuese generalizada y llegase, por ejemplo, al 50% de los efectivos, tendríamos 12.000 bandidos en la calle. Y me parece que esa no es la situación. 12.000 bandidos activos en la calle, que además tienen placas y armas proveídas por el Estado, generarían una situación de caos que no es la que vemos hoy. Entonces, tenemos que partir de la premisa de que se trata de una situación que ciertamente en algunos niveles es excepcional y en otros niveles sigue la tendencia general de una sociedad que tiene problemas severos de corrupción en sus ámbitos políticos. Cuando hay un viejo dicho que dice que cuando los de arriba pierden la decencia, los de abajo pierden la obediencia. Eso funciona muy bien para los cuerpos militarizados y verticales como la Policía Nacional. Entonces, yo no creo en la corrupción generalizada. Sí creo que hay momentos en los que, o hay coyunturas específicas en los que hay una pérdida de control sobre un cuerpo generalmente obediente, y son los momentos en los que vemos una inundación de noticias relacionadas con la corrupción policial. Perfecto. ¿Qué opina al respecto? Creo que es correcto lo que él había afirmado, pero digo, me refiero al sistema de control. Nosotros tenemos un ministro del Interior que no está en la cadena de mando, pero sin embargo quiere ser el gran comisario. Este señor, el que se fue, Euclides Acevedo, yo lo conozco muy bien, fue profesor y colega mío. Conozco de su honestidad, conozco de su capacidad y de su gran capacidad en cuanto a la verba. Nos conocía a todos los policías, así es que él supo manejar la institución policial. Ahora, ¿qué espero del nuevo ministro? El nuevo ministro es conocido por su honestidad. Nadie puede discutir la honestidad de Arnaldo Yucio. Estuve esperando tanto en su discurso que diga, habló en forma generalizada, así todo está perfecto. Lo que yo esperaba era un solo detalle, que él diga, este ministro no va a recibir el maletín. Entonces ahí yo voy a concordar con el licenciado José Amarilla de que esta es una institución jerarquizada y que la descomposición comienza de la cabeza. Entonces, yo espero mucho de Yucio, porque él es conocido, su honestidad, su transparencia, y espero que eso aplique como política de seguridad en el Ministerio del Interior. ¿Qué política puede ser ideal de seguridad si por un lado se tiene José Amarilla, comisario González Cogliolo, por un lado se tiene la sensación de inseguridad, por el otro lado sumás casos excepcionales, te voy a dar la derecha en esto, excepcionales, José Amarilla, te doy la derecha en esto, excepcionales de corrupción, y por el otro lado tenés un descrédito institucional, y por el otro lado tenés una desconfianza, y por el otro lado tenés una fuerza policial mal armada y formada, no sé si también, que son componentes de una imagen pública de absoluta debilidad institucional. ¿Cómo se revierte eso, José?
Bueno, en general los cuerpos jerarquizados necesitan órdenes claras y las órdenes claras necesitan o sea, para que las órdenes sean claras tienen que estar sistematizadas, impresas y aprobadas por autoridades legítimamente constituidas. Uno de los problemas fundamentales que ha habido con el tema de las políticas públicas de seguridad en el Paraguay es la ausencia de políticas públicas de seguridad de carácter sistemático. O sea, tenemos fenómenos que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo como procedimientos reactivos y empleo reactivo de la policía para casos de seguridad pública y además una expectativa desmedida respecto a lo que puede hacer y lo que no puede hacer la Policía Nacional. Nosotros tenemos un cuerpo policial que no tiene la capacidad armada para enfrentarse en forma abierta a cuerpos que tienen o a fuerzas irregulares que tienen 50.000 efectivos como el PCC y además no tienen la necesidad de obedecer leyes ni de pegarse a procesos relacionados con los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, hay expectativas falsas creadas respecto a lo que la policía puede hacer y por el otro lado hay una confusión general respecto a las políticas públicas de seguridad que han sido asistemáticas, han sido eventuales y han sido generalmente reactivas desde el final de la dictadura de Stroessner. Anteriormente, bueno, tampoco se le podía exigir a una dictadura que tuviera políticas públicas de seguridad. El escenario era diferente y la demanda de seguridad pública era también de carácter diferente. Hoy no hay una estrategia nacional de seguridad ciudadana que esté vigente. Hubo en el pasado un documento que tenía ese título, pero era conocido por el 5% de la fuerza pública, que jamás fue aplicado, que no tenía mecanismos de control. Y si se quiere efectivamente un cambio en materia de seguridad pública, pues habrá que diseñar, no digo desde cero, porque hay mucha experiencia ganada en materia de policiamiento en estos años también. La policía se ha modernizado, sin dudas, pero tendría que haber un proceso de sistematización de esa experiencia ganada, de conversión de eso en un documento escrito llevado a una escala que pueda ser ejecutable por un lado y cuyos resultados puedan ser medidos por el otro, es decir, tener un mecanismo de aplicación de inteligencia para planificación estratégica, ejecución de los planes y medición de los resultados. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Y dependerá de la capacidad que tengan los nuevos administradores para generar esas políticas y para llevarlas a cabo y luego medir los resultados también. Así es como, en mi entender, el cuerpo público denominado Policía Nacional puede ser, digamos, mantenido Perfecto. sobre un eje con una coherencia política que sea aplicable y que sea útil a la seguridad pública en el país. Gracias, José Amarilla, colega doble y experto en seguridad. Muchas gracias, querido. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Comisario, finalmente, 30 segundos. ¿Cómo evaluamos entonces los pasos a hacer? ¿Cuáles serían? O uno, por lo menos. Yo quiero agregar algo más a lo que dijo el licenciado José Amarilla. Voy a ratificarme de que cada sociedad tiene la policía que quiere. La sociedad diseña la estructura policial de cómo va a funcionar, con qué herramientas legales se va a manejar. Y yo no creo de que la policía no esté armada y equipada como para enfrentarse a fuerzas irregulares, ¿verdad? Porque el PCC, su fuerza efectiva no viene a descargarse todo en Paraguay. Un ratito, por favor. Y creo que acá lo que hace falta son herramientas legales. Le puedo asegurar de que en Estados Unidos, que cuenta con una de las policías más modernas, vamos a llamarlo, es la policía mejor protegida del mundo. Las leyes que le ampara a la policía le da la facultad de proceder
y saber hasta dónde puede proceder. Perfecto. Acá nosotros no sabemos hasta dónde podemos Ya ir está. y dónde podemos retroceder. Muchísimas gracias, comisario Víctor González Cogliolo, actual concejal en la bella ciudad de Villa Elisa. Gracias. muy Muchas amable. gracias, doctor, Gracias. comisario. Bueno, lindo estuvo el programa, bastante lleno, con bastantes temas que dejamos picando para seguir analizándolos en este año 2021. Nos vemos en el próximo programa. Chao.